el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pronunció unas palabras que han transformado la historia de la humanidad y que hoy deben resonar en lo más profundo de su corazón. Él dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Estas no son simplemente palabras de un gran maestro, sino el mandato supremo de nuestro Salvador. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El mensaje de hoy se titula, Creados para amar. ¿Se ha detenido usted alguna vez a reflexionar seriamente sobre la razón fundamental por la cual Dios le permitió nacer? Quizá lo haya pensado en un momento de soledad o tal vez en medio de una crisis profunda. Pero la pregunta clave es esta: ¿a qué tipo de conclusión logró llegar? ¿Pudo alcanzar alguna certeza en su alma? ¿O simplemente se encogió de hombros y se dijo a sí mismo: bueno, supongo que solo nací, aquí estoy por casualidad y trataré de aprovechar el tiempo lo mejor que pueda? Escuche bien esto que le voy a decir, porque es la verdad más grande que usted podrá escuchar jamás. La razón absoluta por la que Dios le permitió nacer es para poder demostrarle su maravilloso, inagotable y eterno amor. Es posible que en este preciso instante usted no sienta ese amor. Quizás se sienta solo, abandonado o incluso indigno. Y, tal vez, ni siquiera logre comprender intelectualmente nada acerca del amor de Dios, porque su vida ha estado marcada por el dolor o el rechazo. Pero déjeme asegurarle, por la autoridad de la palabra de Dios, que usted fue creado específicamente por esa razón. Sin embargo, hay algo más que debe entender. Dios no lo creó solamente para mostrarle su amor de manera unilateral, sino que lo diseñó con la capacidad y el propósito de que usted pudiera amarlo a Él en respuesta. Usted fue creado para vivir en una relación de amor recíproco con el Creador del universo. Ahora bien, debemos entender qué fue lo que sucedió en el camino. Cuando el hombre cayó en el huerto de Edén y el pecado entró al mundo, algo se rompió en nuestro interior. Instantáneamente, el pecado arruinó nuestra capacidad de entender el amor de Dios, dañó nuestra facultad de recibir ese amor de forma pura y, por consiguiente, afectó nuestra habilidad de amarlo a Él como Él merece. El pecado levantó un muro, una barrera de oscuridad que nos hizo dudar de las intenciones de Dios, pero es precisamente para eso que vino Jesucristo. Él vino para liberarnos a todos del poder esclavizante del pecado en nuestra vida, para que pudiéramos ser restaurados, y así amar a Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y para que pudiéramos finalmente recibir su amor infinito por nosotros. De este asunto tan vital hablaré en este mensaje. Hoy comenzamos una serie titulada Libres para amar, y este primer mensaje se titula Creados para amar. Quisiera pedirle que me acompañe, por favor, al Evangelio según Lucas en el capítulo 10. En Lucas capítulo 10, en que algo muy familiar de las Sagradas Escrituras. Deja muy en claro que cada ser humano en este planeta, fue creado con el propósito fundamental de brindar amor. Observemos lo que sucede en este incidente. Un hombre experto en la ley se acerca a Jesús con una pregunta. En el versículo 25 del capítulo 10, la Biblia dice lo siguiente: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire la respuesta de Jesús, siempre devolviendo la mirada a la palabra. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús: haz esto, y vivirás. Fíjese en esto. Aquí tenemos el resumen de toda la existencia humana. Pero antes de profundizar, veamos inicialmente esta idea de la naturaleza del amor. Mi propósito en esta mañana no es simplemente darle una definición teórica de lo que es el amor, sino ayudarle a comprender su esencia espiritual. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, existen principalmente dos palabras griegas para referirse al amor. Una de ellas es el amor ágape. Escuche bien, el amor ágape es una clase de amor sacrificial. Es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Es el amor que busca el bienestar del otro por encima de los intereses propios. Es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros. La otra palabra es el amor fileo, de donde proviene el nombre de la ciudad de Filadelfia, que significa la ciudad del amor fraternal. El amor fileo se refiere a un afecto cálido, a una aprobación mutua, a un amor de amistad y compañerismo.
Existe una tercera expresión para el amor que curiosamente no se encuentra en el Nuevo Testamento, y es la palabra eros. De allí proviene el concepto de amor físico, de pasión o amor sexual. Es interesante notar que las dos primeras están presentes en la Biblia, pero la última no fue utilizada por los autores inspirados para describir nuestra relación con Dios o con el prójimo en el sentido del mandamiento. ¿Sabía usted que de las 300 veces que la palabra amor se halla en la Biblia, 185 veces aparecen en el Nuevo Testamento? Y de todas esas menciones, 140 veces se utiliza específicamente el término ágape, es decir, el amor sacrificial. Por lo tanto, cuando hablamos del amor en el contexto del Nuevo Testamento, estamos hablando primordialmente del amor de Dios por nosotros, y de cómo ese amor debe reflejarse en nuestras vidas. Cuando hablamos de este tipo de amor, hablamos de una actitud del corazón. El amor verdadero siempre se hace una pregunta fundamental. ¿Qué es lo mejor para la otra persona? El amor no pregunta qué puedo obtener de ti, sino que pregunta, ¿qué puedo ser y qué puedo hacer a tu favor? ¿Qué puedo ser para edificarte, para que crezcas a la semejanza de Cristo y para que te fortalezcas en tu fe? El amor siempre cuita. El amor es tierno, es benigno, es compasivo, leal, fiel y verdadero. A lo largo de esta serie abordaremos muchas de las cualidades del amor. Pero para comenzar con este aspecto de por qué Dios nos creó para amar, solo diré que el amor siempre pone al otro en primer lugar. Y así Dios nos creó a usted y a mí para amarnos. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios no necesita preguntarnos qué necesitamos, porque Él ya lo sabe. Pero en su amor infinito, Él siempre expresa ese amor según lo que nosotros necesitamos que Él sea para nosotros en cada momento de nuestra vida. Él es fiel cuando nosotros somos infieles. Él es leal cuando nos sentimos traicionados. Él es bondadoso cuando nos enfrentamos a la dureza del mundo. Mire, el amor de Dios no guarda rencor. El amor no lleva una contabilidad de nuestras ofensas, diciendo, hiciste esto ayer, fallaste en aquello la semana pasada y volviste a tropezar hoy. No, porque el amor verdadero es un amor perdonador. Dios nos ha dado en sí mismo el modelo perfecto para amarnos a nosotros mismos y para amar a los demás. Él es el estándar. Nosotros debemos acudir a Él y pedirle perdón, y Él en su gracia nos lo concede. Dios dice que nos creó para amarnos y para que nosotros experimentemos la plenitud de ser sus hijos amados. Al pensar en el tipo de amor que Él tiene, debemos comprender que se trata de un amor incondicional. El amor de Dios no conoce condición. A Él le es indiferente quién sea usted en términos de posición social, qué errores haya cometido en el pasado, dónde estuvo anoche, o hacia dónde cree que se dirige su vida ahora mismo. Su amor por toda la humanidad es absoluto. No hay peros, no hay dudas, no hay requisitos previos para que Él lo ameque. Usted puede rechazar ese amor, puede ignorarlo, pero no puede hacer que Dios deje de amarlo. Cuando experimentamos el amor de Dios, éste penetra cada faceta de nuestro ser con una paz que sobrepasa todo entendimiento y con una satisfacción que el mundo jamás podrá ofrecer. Lo crea o no, amado amigo, ante los ojos de Dios, usted es alguien digno de ser amado. No porque usted sea perfecto, sino porque Dios ha elegido poner su amor sobre usted. Él dice que debemos amarlo a Él primero. Si queremos saber de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata la ley y los profas, se trata de esto, de amar a Dios y de amar al prójimo como a uno mismo. Analicemos primero esta idea de amar a Dios. Es muy interesante observar en las Sagradas Escrituras que en el Antiguo Testamento se nos dice en varias ocasiones que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué es celoso? No es un celo humano basado en la inseguridad. Dios es celoso porque sabe que nuestra fidelidad, nuestra lealtad y nuestra devoción siempre tienen rivales en este mundo. Cualquier cosa que pongamos antes que a Dios se convierte en un ídolo. No crea que los ídolos son solo estatuas de madera o de piedra. Un ídolo puede ser su carrera, puede ser una relación, puede ser el dinero o incluso su propia reputación. Cualquier cosa que capte su atención de tal manera que guíe sus pensamientos y domine su vida por encima de Dios es un ídolo. Dios aborrece la idolatría porque Él sabe que los ídolos terminan destruyendo a quienes los adoran. Él le dice hoy, te creé para mí. Te creé para mostrarte el incomparable, indescriptible y maravilloso amor que te tengo. Te creé para que puedas conocerme como el único Dios verdadero y para que al conocerme brote de tu corazón el deseo de adorarme, de servirme, de alabarme y de honrarme, no solo con palabras bonitas, sino con una conducta que refleje mi carácter.
Si no aprendemos a amar a Dios y a dejarnos amar por Él, no importa cuántos éxitos acumulemos, no importa cuánto dinero tengamos en el banco, habremos perdido el propósito fundamental de nuestra existencia. Pero hay un segundo aspecto en este mandamiento: Él nos creó para amarnos a nosotros mismos. Quizá usted diga, un momento, doctor Stanley, ¿por qué no amar a los demás primero? ¿Por qué parece que hay un orden aquí? Mire lo que dice el texto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que la forma en que yo me amo a mí mismo determina la forma y la calidad con la que voy a amar a mi prójimo. Si yo no puedo amarme de una manera saludable y bíblica, no tendré la capacidad de amar a nadie más de forma correcta. Hay personas que dicen, bueno, yo no pienso mucho en mí, yo me desprecio, pero amo mucho a los demás. Permítame decirle con amor que eso no es del todo cierto. La forma en que tratamos a los demás está intrínsecamente ligada a la forma en que nos valoramos y nos juzgamos a nosotros mismos. Si usted no se ama a sí mismo bajo la perspectiva de Dios, usted no amará a las personas, sino que las usará para llenar sus propios vacíos. Si usted no tiene un sentido de valor propio dado por Dios, ¿cómo tendrá la capacidad de derramar en otros algo que aún no ha sido grabado en su propio corazón? No puede dar lo que no tiene. Mucha gente cree que se ama porque es egoísta, pero el egoísmo es en realidad una señal de falta de amor propio verdadero. Por otro lado, la mayoría de las personas luchan con sentimientos de inferioridad, pero para Dios es fundamental que entendamos nuestro valor. No hablo de arrogancia, no hablo de orgullo carnal, hablo de un valor justo, sano, espiritual y genuino. Hablo de reconocer que somos una creación preciada de Dios. ¿Cómo sé que usted es digno de ser amado? ¿Cómo puedo estar tan seguro de que cada persona que me escucha tiene un valor incalculable? Lo sé por una sola razón: la cruz del Calvario. Mire a su alrededor. Hay personas que no son amables. Hay personas que actúan de forma cruel. Quizá usted mismo se sienta hoy indigno de cualquier afecto, pero escuche esto. Cuando Dios el Padre envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en esa cruz por usted, Él le puso un precio a su vida. Él pagó el precio más alto que se podía pagar. El amor ágape es un amor sacrificial. Dios miró a la humanidad perdida y no sintió simplemente una lástima pasajera. Él vio nuestra necesidad de redención y dijo: voy a dar lo mejor que tengo para rescatarlos. Voy a enviar a mi Hijo para que muera en su lugar, para que sus pecados sean perdonados, y para que puedan ser transformados a mi imagen. ¿Qué necesita la humanidad? Necesita el amor de Dios. Y ese es el mensaje de la gracia. Es el mensaje de un Padre amoroso que desciende hasta lo más profundo del corazón de gente pecadora, impía y cruel, para decirles: no importa lo que hayas hecho, mi bondad y mi gracia están disponibles para ti ahora mismo. Si así es como Dios lo ve a usted, ¿cómo debería verse usted a sí mismo? Usted debe verse como Dios lo describe, como alguien de notable excelencia, no por sus méritos, sino por la obra de Dios en usted. Eso no es orgullo, es simplemente aceptar el diagnóstico de Dios. Si Dios dice que soy digno de amor, entonces debo serlo. Si Dios dice que hay un gran valor en mi alma, entonces debe haberlo. La Biblia dice: no sois vuestros, habéis sido pagados por precio. Usted le pertenece a Dios. Por lo tanto, cuando usted se menosprecia, cuando se critica constantemente, cuando se dice a sí mismo que no vale nada, usted está subestimando la evaluación perfecta de su Creador. Usted es tan valioso que costó la sangre del Hijo de Dios. Sin embargo, es triste ver que la mayoría de las personas no se aman a sí mismas. Tienen una lista larga de razones por las cuales creen que no merecen ser amadas, y esto destruye sus relaciones. Cuando alguien no se siente digno de amor, sabotea las relaciones con los demás. Si usted no se siente amado por Dios, buscará desesperadamente la aprobación de personas que considera más importantes que usted y vivirá esclavizado por el temor al rechazo. Pero escuche, Dios nos ama a todos de la misma manera. Él quiere que tengamos un respeto santo y elevado hacia nosotros mismos, porque somos sus hijos, somos sus hijas, somos sus embajadores en esta tierra. Una vez que entendemos esto, podemos pasar al tercer nivel del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es sumamente importante. Si yo le preguntara cuál de estas tres dimensiones del amor es la más difícil, ¿qué me respondería? ¿Es más difícil amar a Dios, amarse a uno mismo o amar al prójimo? La mayoría diría que amar al prójimo es lo más complicado. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo debió pensar lo mismo. Acompáñeme ahora al Evangelio de Juan en el capítulo 13. Estamos en la noche antes de que Cristo fuera crucificado. Estos son sus últimos momentos con los discípulos antes de ir a la cruz, y Él decide hablarles de lo más importante.
En los versículos 34 y 35 del capítulo 13, después de haberles lavado los pies en un acto de humildad asombrosa, Jesús les dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Luego, si vamos al capítulo 15, en el versículo 12, vuelve a decir: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y en el versículo 17 repite: que os améis unos a otros. ¿Por qué el Señor repetiría lo mismo tanto en una sola noche? ¿En un periodo de tiempo tan breve? Porque Él sabía perfectamente que amar a los demás sería el desafío más grande que enfrentarían sus seguidores. Él sabía que se encontrarían con personas difíciles, con personas que los perseguirían, con personas que no serían nada gratas. El apóstol Pablo más adelante retomaría esta enseñanza. En Gálatas capítulo 5 nos dice que debemos amarnos unos a otros sirviéndonos mutuamente. En Efesios capítulo 5 nos insta a andar en amor. Lo que nos están diciendo es que nuestro estilo de vida completo debe estar caracterizado por el amor. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una marca distintiva. El mundo no sabrá que somos cristianos porque prediquemos grandes sermones, o porque cantemos himnos hermosos. El mundo sabrá que somos Dios cuando nos amemos de tal manera que busquemos lo mejor para el otro. Cuando nos preguntemos: ¿cómo puedo ayudarte a hacer lo que Dios quiere que seas? ¿Cómo puedo servirte hoy? Usted se preguntará: ¿por qué es tan importante este énfasis en amarnos unos a otros? Hay varias razones. Primero, porque cuando amamos a alguien es cuando más nos parecemos a Dios. Dios es amor. Y cada acto de amor genuino es un reflejo de su carácter. En segundo lugar, el amor es el instrumento que Dios utiliza para hacernos crecer a la semejanza de Cristo. Cuando aprendemos a recibir el amor del Padre, a tener una autoestima correcta y a servir a los demás, el Espíritu Santo empieza a formarnos y a conformarnos a la imagen de Jesús. Esa es la meta de nuestra vida. Fuimos creados para recibir amor a hoy para dar amor. Así es como la Iglesia funciona mejor. Muéstreme una congregación donde los miembros se amen de verdad, y yo le mostraré una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve con libertad y poder. Pero muéstreme una iglesia dividida, donde la gente se critica, donde hay bandos que no se hablan, donde reina el chisme y el juicio, y le mostraré un lugar donde el Espíritu de Dios está contristado y bloqueado. El amor es el aceite que hace que los engranajes del cuerpo de Cristo funcionen en armonía. Nunca tenemos una excusa válida para no amar a alguien. Es posible que no nos guste el estilo de vida de ciertas personas. Es posible que no estemos de acuerdo con sus decisiones. Pero el mandamiento es claro: ámense unos a otros. El amor es la herramienta evangelística más poderosa que poseemos. ¿Cómo vamos a atraer a un mundo incrédulo y herido hacia Cristo si no les mostramos un amor que sea diferente al del mundo? El amor genuino pregunta: ¿qué necesita esta persona que yo sea para ella en este momento? Verá, cuando nos amamos, Dios nos usa para suplir las necesidades de otros, ya sean emocionales, materiales o físicas. Pero aquí hay un problema frecuente. La razón por la que muchas personas no pueden amar a los demás es porque están demasiado enredadas tratando de mejorar su propia autoimagen. Están tan concentradas en sus propias carencias que no tienen nada que ofrecer. Es como si su corazón estuviera bajo llave. Pero cuando el Espíritu de Dios lo libera a usted, cuando usted entiende que ya es amado por el Rey de Reyes, entonces su corazón se abre. Ya no es usted el centro de su propio universo, sino que ahora el amor de Dios puede fluir a través de usted hacia todos los que le rodean. Esa es la libertad verdadera. Este amor que Dios nos manda tener debe incluirlo todo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? Mucha gente dice que admira ese sermón, pero cuando llegamos a la parte donde Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos, ahí es donde muchos se apartan. Jesús dijo que si solo amamos a quienes nos aman, no estamos haciendo nada extraordinario. Incluso los pecadores hacen eso. El amor cristiano va más allá. Ama al que no lo merece, ama al que nos ha herido. Piensa en la parábola del buen samaritano que encontramos en este mismo capítulo 10 de Lucas. Un hombre está tirado en el camino, herido y robado. Pasan personas religiosas y lo ignoran. Pero aparece un samaritano, alguien despreciado por los judíos, y cuando ve al hombre sufriendo, no pregunta por su nacionalidad ni por sus creencias, simplemente ve una necesidad y actúa. El amor genuino busca moldes. El amor genuino busca sanar heridas. El amor presta atención. Permítame darle un ejemplo práctico de mi propia vida.
A veces, después de un servicio, estoy hablando con alguien que está abriendo su corazón, contándome un dolor profundo. De repente, alguien más se acerca y me jala del brazo para llamar mi atención. En esos momentos, yo suelo ignorar a la persona que me jala. A veces se ofenden, pero escuche por qué lo hago. Si yo estoy mirando a una persona que está sufriendo y desahogándose conmigo, y de repente me volteo solo porque alguien me jaló el brazo, ¿qué mensaje le estoy enviando a la persona herida? Le estoy diciendo que su dolor no es importante, que cualquier interrupción es más valiosa que ella. Dios nunca nos hace eso. Cuando usted acude a Dios en oración, Él nunca le dice, espera un minuto que alguien más me está llamando. No, con Dios tenemos atención plena. Tenemos su amor incondicional y total en cada momento, y Él quiere que aprendamos a amar así. Nadie nace sabiendo amar de esta manera. Es algo que debemos aprender a medida que caminamos con el Señor. Aprendemos a recibir su amor, aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, y luego aprendemos a entregarnos a los demás. Quiero hacerle una pregunta muy personal. ¿Es usted una persona egoísta que siempre pone su provecho personal en primer lugar? ¿O es usted alguien que está derramando su vida en beneficio de los demás? Y no me refiero a hacer cosas por otros para obtener su aprobación o para sentirse bien consigo mismo. Hablo del amor que no pide nada a cambio, el amor que simplemente se entrega. Lamentablemente, sabemos muy poco de ese amor en nuestra sociedad actual. En la primera carta de Juan, el apóstol enfatiza esto una y otra vez. En el capítulo 3 dice 4 veces que debemos amarnos, y en el capítulo 4 lo repite 5 veces más. Juan, el discípulo amado, sabía que el amor es la esencia de la vida cristiana. Si usted quiere ser capaz de entregarse de forma genuina en sus relaciones, ya sea en su matrimonio, con sus hijos o con sus amigos, debe primero dejar de buscar su propio interés. El amor no es una transacción comercial, es un flujo de gracia. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en usted, y la obra principal del Espíritu es derramar el amor de Dios a través de su vida. El fruto del Espíritu es amor. Si usted siente que no puede amar a cierta persona, pídale al Espíritu Santo que ame a través de usted. El amor de Dios no conoce prejuicios raciales, sociales ni económicos. El amor de Dios es un río que quiere inundar los desiertos de este mundo. Pero escuche bien esto. Hasta que usted no aprenda a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal, nunca conciencie este amor su plenitud. Si usted no conoce al dador del amor, nunca podrá amar de la manera en que fue diseñado para hacerlo. Usted pasará por la vida sin entender el verdadero sentido de vivir. Y lo que es más triste, nunca podrá recibir el amor de otras personas de forma saludable. Si usted no se siente digno del amor de Dios, terminará rechazando el amor de quienes le rodean, alejándolos y levantando muros de soledad. Hoy le invito a que deje de luchar. Le invito a que reciba a Cristo. Al hacerlo, usted tendrá acceso a la fuente inagotable de poder para amar a cualquiera, sin importar quién sea o le haya hecho. Entenderá lo que significa arriesgarse a amar, incluso bajo el riesgo de ser rechazado, porque su valor ya no dependerá de la respuesta de los hombres, sino de la aceptación de su Padre Celestial. No hay nada en este mundo comparable al amor incondicional de Dios. Es maravilloso, es inagotable, es indescriptible y está disponible para usted hoy mismo. Permita que ese amor transforme su corazón, sane sus heridas y lo convierta en un canal de bendición para un mundo que perece por falta de amor. Usted fue creado para amar y solo en ese amor encontrará la paz que su alma tanto anhela. Oremos juntos. Padre, damos gracias porque no nos dejaste en nuestra condición y pecado, sino que nos amaste con un amor eterno. Te pido por cada persona que escucha este mensaje para que hoy mismo puedan experimentar la realidad de ser tus hijos amados. Sana los corazones heridos, quita las vendas de los ojos que no les permiten ver su propio valor en ti, y ayúdanos a ser una iglesia que se caracterice por el amor sacrificial que Cristo nos enseñó. Que tu amor fluya a través de nosotros para alcanzar a los perdidos y consolar a los afligidos. En el nombre precioso de Jesús, amén. Ahora, demos un paso más en nuestra comprensión de los caminos de Dios. Pasemos, el dominio de Dios y nuestra confianza. Si Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y es un Dios completamente bueno, ¿por qué entonces dejó entrar al pecado, al dolor y al mal al universo? Esa es una pregunta que el ser humano se ha hecho desde el principio de los tiempos y a lo largo de los siglos han surgido todo tipo de respuestas e interpretaciones. Se han escrito cientos y miles de libros al respecto y algunos, al no encontrar una respuesta que satisfaga su intelecto, han concluido esto: no hay Dios.
Y piensan que eso aclara la cuestión, diciendo que solo somos el producto de un proceso evolutivo al azar. Algunos otros suelen decir, bueno, hay un Dios, pero no es un Dios bueno, porque si realmente lo fuera, no permitiría el pecado, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Y otros dirían, bien, hay un Dios, pero la verdad es que no tiene el control, porque si lo tuviera, destruiría de inmediato todo el mal, el dolor y el Todos nosotros reconocemos que hay maldad, sufrimiento, dolor y muerte en este mundo. Pero eso no significa de ninguna manera que Dios no creara esta tierra, ni significa que Dios no sea bueno, ni tampoco significa que Él no tenga el control absoluto. En este mensaje analizaremos todo eso detalladamente para ver, según las Sagradas Escrituras, si Dios aún tiene el control a la luz de estas afirmaciones. Quisiera que me acompañe hoy al libro de los Salmos, específicamente al Salmo 103, y que leamos juntos algunos versículos de este maravilloso salmo, porque aquí Dios afirma ciertamente su posición en la creación y sobre toda la creación al decir en el versículo 19 del Salmo 103, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, aquel que estáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. En todos los lugares de su señorío, alma mía a Jehová. Cuando la Biblia habla acerca de la soberanía de Dios, la Biblia está hablando directamente del control absoluto de Dios. ¿A qué se refiere exactamente aquí? La soberanía de Dios es su autoridad suprema y su control total sobre todo el universo, incluida la humanidad entera. Sencillamente significa esto, que todo lo que existe en este preciso instante está en su mente, está bajo su vista, está en su presencia y está bajo su control soberano. No hay absolutamente nada en este universo que esté fuera del control de Dios Todopoderoso. Con eso en mente, hay muchas preguntas que la gente se hace constantemente. Si esto es verdaderamente cierto, ¿por qué suceden estas cosas tan terribles? Quisiera recordarle algo por un momento, y es que a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es muy evidente que Dios gobierna soberanamente y controla cada uno de los eventos de la vida del hombre, de la naturaleza, de los animales, de la humanidad entera y de las naciones. Dios tiene el control. Bien, surge entonces esta pregunta. Primero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? De eso deseo hablarle en este mensaje. Y quisiera comenzar sayendo esto. Hay varias cosas sobre la creación en las que podríamos estar de acuerdo, sin duda alguna. Primero, si creemos en la Biblia, que Dios creó este mundo. Segundo, como se trata de un Dios infinitamente bueno, lo creó todo bueno. Él dijo, de hecho, en el primer capítulo de la Biblia, después de crearlo todo, y vio Dios que era bueno. Al terminar por completo la creación, vio que toda la creación era buena en gran manera. En tercer lugar, sabemos, sin duda alguna, algo muy sencillo y doloroso, que hay maldad en el mundo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo este Dios bueno que creó el mundo, y siendo un Dios bueno que creó todo bueno, permite la presencia del mal en el mundo? ¿Significa esto que Dios es un Dios malo? No, de ninguna manera lo es. Así que debemos preguntarnos si esto es cierto. ¿Cómo pudo este Dios bueno permitir el mal en el mundo? Bien, la respuesta se encuentra en su voluntad permisiva. Es decir, si Dios no permitió el mal en el mundo, significaría que había un poder y una fuerza mayores que Dios mismo. Y por ende, esa fuerza se infiltró en este mundo perfecto que Dios había creado, sin que Él pudiera evitarlo. Si eso fuera cierto, significaría entonces que Dios no tiene el control y no tendríamos ninguna seguridad en esta vida. Y más vale que nos olvidemos de Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque en realidad no todo les ayudaría a bien a los que aman a Dios si Dios no tuviera el control. Pero si tiene el control, Dios tuvo que permitir, Dios debió autorizar, tuvo que permitir el mal en el mundo por una razón. Alguien dirá, pero, ¿de dónde vino el mal? Pensemos en el mal de esta forma, porque debemos hacernos esta pregunta crucial. ¿Creó Dios el mal? ¿Es el autor del mal? Quisiera que veamos un versículo muy importante. Acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 45, por un momento. Y veamos un versículo que seguro algunos de ustedes han leído y están pensando en ese versículo ahora mismo. Y por eso quisiera aclarar muy bien esto desde el principio.
Ciertamente Dios permite el mal en el mundo, y Dios también utiliza el mal en el mundo para lograr su santo propósito, el cual ilustraré en un momento. Busquemos Isaías capítulo 45. Y fíjese en lo que dice aquí, lo explicaré. Primero leeré el versículo 7, pero mejor comencemos en el versículo 6. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo soy Jehová. Yo soy el Señor, y no hay otro, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Bien, si por casualidad usted tiene otra versión de la Biblia, hay otra versión que dice que Dios formó la luz y creó las tinieblas, que hizo la paz y creó el mal, como si Dios fuera el creador directo del mal moral. La palabra hebrea original que se usa aquí tiene solo dos letras, ra, y ra no significa mal moral en el sentido de pecado, sino que se traduce más bien como calamidad, significa infortunio, adversidad, apuro, juicio y cosas semejantes que Dios en verdad crea y envía. No hay duda acerca de eso. Está en toda la Biblia que muchas veces Dios ha creado calamidades, dificultades, apuros e incluso ha permitido la persecución de su propio pueblo a causa de su pecado, con el fin de disciplinarlos y traerlos de vuelta a Él. Dios no crea el pecado ni el mal moral. Veamos el mal, por favor, de esta forma para poder comprenderlo mejor. Por ejemplo, digamos que si Dios creó todo lo que es bueno, ¿entonces creó el mal o el mal es algo diferente? Considérelo de esta manera. ¿Qué es la ceguera sino la ausencia de luz o la ausencia de vista? ¿Qué es la pobreza sino la falta de provisión para suplir mi necesidad? ¿Qué es el mal sino la ausencia de justicia, de bondad y de santidad? Y así, si pensamos en que Dios fue el creador directo del mal, debemos entender que Dios no creó el mal como una sustancia. Dios, sin duda, permite el mal y ha permitido que exista la opción de la desobediencia en la mente y en la corrupción de nuestro corazón, lo cual veremos en un momento. Así que, habiendo permitido el mal en el mundo, debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué haría eso Dios? Piense en esto detenidamente. Si Él tiene el control absoluto, Dios ha permitido el mal en el mundo con un propósito divino y eterno. Dios permitió el mal no porque lo haya creado ni porque disfrute de él. Él no hace pecar a nadie, sino que permite el mal en el mundo, tipo divino. Dios no hace absolutamente nada sin un propósito. O tiene el control o no lo tiene. Si no lo tiene, entonces no tenemos ninguna seguridad en esta vida. Si tiene el control, entonces tenemos una seguridad absoluta sobre todos los asuntos de nuestra existencia, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Sabemos que Dios es quien tiene el control y que gobierna y reina sobre todo asunto humano. Bien, con eso en mente, pensemos en algo más. Pensando que Dios es así y ha permitido el mal en el mundo, debemos preguntarnos esto: ¿por qué medio pudo llegar el mal? Es decir, ¿dónde empezó todo esto? Pues normalmente nos referimos al libro de Génesis, capítulo 3, donde la Biblia dice que Satanás, la serpiente, tentó a Eva. Pero en realidad ahí no comienza el mal en la tierra. Regresemos a Génesis, capítulo 2, por un momento y veamos esto. Quisiera que me sigan muy bien aquí. Síganme con atención porque quisiera mantenernos al corriente de donde estamos y así veremos la continuidad de la historia aquí. Entonces vamos a Génesis capítulo 2 y fíjese en algo muy importante en este capítulo. Comencemos en el versículo 15. Dios ha creado este mundo maravilloso. Y la Biblia dice, comenzando en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Recuerde que todo lo que Dios ha hecho dice aquí que era bueno. De hecho, el capítulo 1, versículo 31 de Génesis, dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios mismo dice que era bueno. Pero vea lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este era un mandato muy específico que Dios le dio a Adán, muy claro, no hay ninguna duda al respecto. Dios le dijo: esto es exactamente lo que pasará si comes de este árbol. ¿Por qué estaba ese árbol ahí en medio del huerto? El propósito del árbol es muy claro si lo miramos con atención. El propósito del árbol es este. El árbol simboliza la autoridad absoluta de Dios sobre la humanidad y sobre toda la creación. Ese árbol simbolizaba el control y la autoridad absoluta de Dios. Simbolizaba quién era Él, que Él es la cabeza, el soberano de toda la humanidad y de la creación. Así que lo puso ahí.
Y como resultado de hacer eso, el hombre se halla a sí mismo en este punto, en este maravilloso ambiente. Un Dios de amor lo ha puesto en un lugar perfecto, y ahora vemos que el hombre se enfrenta a la posibilidad de pecar. No es Dios quien lo hace pecar. Pero quisiera que vea que Dios puso el árbol ahí, y por lo tanto existe esa posibilidad real de elección. Veamos a Satanás por un momento. Recordará que en el capítulo 3 de Génesis, Satanás entra en escena y tienta a Eva. Bien, vayamos por favor al capítulo 14 de Isaías un momento, y en este capítulo hay un relato muy revelador acerca de Satanás que comienza en el versículo 2. La Biblia dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ya tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora acompáñeme al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y vea por favor el versículo 10 de este capítulo aquí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás era un ángel creado por Dios, un ángel hermoso que cayó por causa de su orgullo, de quien la Biblia dice que fue arrojado. Y si se fija, dice así en el versículo 12 de Isaías 14. Cortado fuiste por tierra. Escuche muy bien esto, que hay dos cosas que la Biblia no responde explícitamente. Y si no lo recuerda, lo mencionamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, en caso de que no lo captara la primera vez. Deuteronomio 29, versículo 29. Jeremi y Altísimo. Todos deberían anotar esto en sus Biblias porque dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las cosas de esta ley. Lo que esto significa es que Dios hizo saber a sus hijos desde el principio que hay ciertas cosas que Él no nos dirá en esta vida. Bien, Dios no nos dice en ningún lugar de la Biblia por qué y cómo Satanás, siendo un ser perfecto en su creación, tuvo por primera vez un pensamiento negativo y decidió en su corazón que quería ser igual o superior a Dios. La Biblia simplemente no responde a esa pregunta. Así que tratar de darles alguna razón humana, por la cual creo que lo hizo, ni siquiera sería justo, porque la Biblia no lo revela. La segunda cosa que la Biblia no responde con detalles es por qué Dios permitió que Satanás fuera arrojado específicamente a la tierra después de su caída. Podríamos decir, bueno, es por la tentación y para probar al hombre. Pero la posibilidad de la tentación existía en el libre albedrío del hombre, incluso sin la presencia física del diablo, y a ti Dios Ujotiapía y decretó su destino final. Su destino final será el lago de fuego. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que los otros ángeles caídos que lo siguieron en su rebelión fueron lanzados al abismo, y finalmente todos terminarán en el fuego eterno, en el castigo al final de los tiempos. Bien, y si Satanás juega un papel muy activo en la tentación, ciertamente tienta a Eva aquí en el huerto de Edén. Y claro, como resultado de esa tentación y de la decisión del hombre ocurre la caída de la raza humana. Quisiera que vea que Dios creó originalmente un mundo perfecto. Él dijo que todo en él era bueno en gran manera. Él es un Dios infinitamente bueno. Ha permitido el mal. Permitió la posibilidad del pecado. Puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pregunta vuelve a ser, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí si sabía lo que pasaría? Bien, como dijimos, ese árbol simboliza la autoridad suprema de Dios sobre la raza humana, sobre toda la humanidad. Por ende, cuando Adán está frente a ese árbol, aquí es donde nos encontramos. Hay un campo de pruebas, es decir, el árbol es el campo de pruebas para Adán y para Eva. Bien, alguien dirá, pensemos en esto un poco y que tengo una pregunta sincera. ¿Por qué Dios creó el mundo en primer lugar si sabía que todas estas cosas terribles pasarían? En primer lugar, ciertamente Dios no tenía ninguna necesidad de crear el mundo. Él es completamente autosuficiente en sí mismo. Podría haber decidido no crear nada, o podría haber creado un mundo poblado solo por cascadas, hermosas montañas, océanos majestuosos y niebla en la mañana, lo que hubiera querido. Que podría haber hecho que no lloviera si hubiera querido, pues al principio lo creó de modo que un vapor subía de la tierra y regaba la superficie. Y Dios tenía esta increíble creación física. Pero decidió poner en su creación al hombre y a la mujer. La humanidad está ahí por su decisión soberana. Dios no estaba obligado a hacerlo. Él lo eligió por su propia voluntad. ¿Por qué lo hizo entonces?
Cuando pienso en lo que enseña la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mi conclusión, mi convicción personal más profunda, es que Dios creó este mundo para poder expresar este amor tan grande, poderoso y bueno que Él es y que Él tiene. Dios es amor. Por eso creó al hombre para expresar su amor divino hacia la humanidad y para recibir amor de vuelta de parte de su creación. Por ende, si Dios quiere crear un hombre a quien amar y una mujer a quien amar, y desea recibir el amor de ellos a la vez, entonces debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué clase de seres tendrían que ser para que ese amor fuera real? Bien, finalmente, para que ese amor sea genuino, voluntario y real, Dios debe crearlos con la capacidad de tomar decisiones personales. Y así los creó con la posibilidad de elegir amarlo libremente, o elegir desobedecerlo, elegir seguirlo o no seguirlo. Por ejemplo, piense en su propia vida. Usted eligió a su cónyuge porque amaba a esa persona y porque esa persona lo amaba a usted. Ambos tenían la capacidad real de amarse o de no amarse, no fue una cuestión forzada por nadie. Y así es. Si el hombre no hubiera tenido libre albedrío y opción de elegir, habría sido simplemente un robot, una máquina programada y no un ser humano. Pero Dios no creó ese tipo de criaturas mecánicas. Así que creó al hombre con la maravillosa, pero seria capacidad de tomar decisiones. Y la primera elección que el hombre debió hacer era reconocer que Dios es supremo y autoritativo en el universo. Que Él tiene el control de todo, que merece todo el amor, la honra y la devoción del hombre. O decidir no creerlo y seguir su propio camino. Y al darles esa capacidad, también creó la posibilidad de desobedecerlo. Por lo tanto, lo que debemos preguntarnos ahora es esto: ¿qué pasa con el libre albedrío hoy en día? Es decir, ¿tiene el hombre moderno libre albedrío? La gente suele decir con mucha ligereza: sí, por supuesto que sí. Creo que todos tenemos un libre albedrío absoluto. Así que permítame decírselo de esta forma y escuche esto con mucha atención. No tengo ninguna duda de que Adán y Eva en su estado original, antes de la caída, tenían un perfecto libre albedrío. Era un albedrío que estaba propenso e inclinado naturalmente hacia Dios. Pero era un albedrío que también tenía la capacidad y la posibilidad real de moverse en la otra dirección hacia la desobediencia. Creo que ellos fueron las únicas personas en toda la historia de la humanidad, creadas con un libre albedrío verdaderamente puro y libre de pecado. Su albedrío y el mío, nuestro albedrío actual, no es completamente libre. Es libre solo hasta un punto muy limitado. Cuando alguien dice con orgullo, yo tengo un libre albedrío absoluto, la verdad es que no lo tiene. Si Dios creara a la humanidad actual con un libre albedrío absoluto y sin límites, no habría ninguna seguridad en este mundo. No habría certeza ni paz para nadie. Porque si cada hombre o cada mujer pudiera hacer absolutamente todo lo que quisiera en el momento exacto que quisiera hacerlo, ¿se imagina usted qué clase de caos y de mundo destructivo sería este? Si ya es bastante mácono con nuestro albedrío limitado, por la gracia de Dios. No tenemos restringido por todas las circunstancias y por la soberanía de Dios, que interfiere con el propósito y el plan de Dios en nuestra vida, y en las vidas de los demás. Así que tenemos una tierra perfecta en el principio, un universo perfecto, personas perfectas que Dios pone en un ambiente perfecto con la capacidad de amarlo o desobedecerlo. Y ellos eligieron caer como resultado de sus malas decisiones. Y la decisión que ellos tomaron es muy distinta a las que tomamos nosotros, porque nosotros ya no tenemos un libre albedrío como el que ellos tenían en el Edén. El nuestro ya no es un libre albedrío puro, es un albedrío contaminado, afectado y corrompido por la naturaleza pecaminosa que heredamos. Y Dios mantiene el control absoluto de todas las cosas para que el pecado del hombre no destruya por completo su plan eterno. Si no fuera así, ¿se imagina lo que algunos hombres malvados harían hoy mismo en este mundo si no tuvieran límites divinos? Nuestro albedrío está limitado por la mano soberana de Dios. Bien, si Dios hiciera lo malo, significaría que Él no es un Dios justo y santo. Pero aunque Él jamás comete malos actos ni tienta a nadie al pecado, Él de hecho permite que suceda el mal, permite que el mal ocurra por un tiempo y en el proceso Dios usa soberanamente ese mal para producir un bien mayor, pase lo que pase. Bien, puede que usted crea o puede que no en lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, cuando leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Realmente el texto original nos enseña esto. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a quienes lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito eterno. Note que la Biblia no dice que Dios hace que todo lo que nos pase sea bueno en sí mismo. El pecado no es bueno,
El dolor no es bueno, la enfermedad no es buena. Lo que dice es que Dios dispone, diseña, gobierna, dirige, reina y tiene un control tan soberano de cada detalle de nuestra vida, que Él promete que convertirá cada circunstancia, por dolorosa que sea, en algo que resulte para nuestro bien espiritual. Es decir, a los que lo amamos, los que somos llamados según su propósito. Esto es una promesa exclusiva para los creyentes, para los hijos de Dios. Alguien podría decirme, pero mire, doctor Stanley, algunas cosas en mi vida simplemente no han resultado para bien. Todo ha sido un desastre. Bueno, espere un momento. ¿Ha mirado esa situación desde la perspectiva eterna de Dios? Alguien dirá, vea el sufrimiento por el que paso, vea el pecado de otros que me ha dañado, vea el dolor físico, vea el desánimo tan profundo que siento en mi alma, vea todo lo malo que me ha sucedido en los últimos años. Seguro que Dios no está en esto. ¿Quién dice que no? ¿Cuál es el propósito final de Dios para su vida? Le aseguro, por convicción bíblica y por mi propia experiencia de muchos años caminando con el Señor, le aseguro que no hace ninguna diferencia por lo que usted tenga que pasar en este momento. No hace diferencia alguna cuán difícil sea su situación. No importa cuán doloroso sea el proceso. Da lo mismo si entendemos o no lo que está pasando. ¿Sabe qué? Si todos nosotros respondemos de la forma correcta ante Dios, nosotros veremos la buena obra de Dios manifestarse en medio de nuestro dolor, en medio del sufrimiento, en medio de nuestro pesar y de nuestra pérdida más profunda. Dios realmente lleva a cabo algo hermoso y bueno en nuestras vidas y no hay ninguna excepción a esta regla, porque Él dice claramente que incluye todas las cosas. Mire, ¿qué se incluye en la frase todas las cosas? Se incluye absolutamente todo. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué hay del dolor físico? Sí. ¿Qué del sufrimiento emocional? Sí. ¿Qué del dolor de la traición? ¿Qué de las pérdidas financieras, de las guerras, de las tribulaciones y de las pruebas más severas de la vida? ¿Entiendo siempre cómo Dios dispone estas cosas para mi bien mientras estoy sufriendo? No, no siempre lo entiendo. Entiendo cómo veo lo bueno en mi propia vida después de que ha pasado el tiempo y puedo mirar atrás y ver cómo Dios obró para bien. Y a veces puedo ver cómo Dios obra para bien en la vida de otras personas, cuando ellas mismas ni siquiera pueden ver que es bueno en ese momento. Pero hay muchas cosas que sigo sin entender. No hay nadie en este mundo, por muy espiritual que sea, que entienda todas las razones por las que Dios permite que pasen ciertas cosas dolorosas. Nosotros no podríamos entenderlo de la misma manera que Dios lo ve, porque nuestros caminos no son sus caminos. Pero vaya, qué atrevidos e imprudentes somos muchas veces al juzgar a Dios. Dios permite que el pecado siga su curso en algunas áreas de la sociedad y de la historia. Dios lo impide y lo detiene en otras, según su soberana voluntad. El hombre cayó en el huerto de Edén y toda la tierra, toda la creación, sufrió las consecuencias físicas y espirituales de la caída del hombre. Pero cuando lleguemos a la gloria celestial, no habrá nada de eso. Todo será restaurado. La gente a menudo dice no, puedo creer que Dios sea un Dios verdaderamente bueno y permita todo este sufrimiento. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no entienden el punto de vista de Dios sobre cómo Él dispone soberanamente todas las cosas para un bien eterno. Yo no pretendo entender por qué pasan ciertas tragedias. No entiendo por qué le pasan cosas tan difíciles a ciertas personas piadosas, pero sé con absoluta certeza que Dios tiene el control. Y si Él no tiene el control de todas las cosas, le aseguro que tenemos un gran problema en el universo. Mire esto. Si Dios no tiene el control total, entonces simplemente no tiene el control. Usted no puede tener una obediencia parcial a Dios y llamarla obediencia. La obediencia es total. La obediencia parcial es en realidad desobediencia. De la misma manera, Dios tiene el control total de todo, o hay algo que queda fuera de su alcance que Él no puede controlar. Si no es un control total y absoluto, entonces Él no es soberano. Y si Dios no es soberano, entonces no tenemos ninguna seguridad de nada en esta vida ni en la venidera. Nuestra seguridad se basaría únicamente en nuestra propia y débil capacidad de afrontar la vida lo mejor posible en un mundo que parece ir en la dirección equivocada de manera acelerada. Puedo entender perfectamente. Escuche esto. Si usted es una persona que está sufriendo intensamente por algo en su vida hoy, quizás su esposo se fue de la casa y la dejó sola con los hijos, o su esposa lo abandonó y se llevó todo, y usted camina con un dolor profundo y un sufrimiento constante y me dice, ¿quiere decirme, doctor Stanley, que Dios hizo esto? Escuche bien lo que le voy a decir. Yo nunca dije que Dios me ha decir. Dios lo permitió, sí, así es.
porque de lo contrario no habría sucedido. ¿Tiene Dios un buen propósito al permitirlo en su vida? Él siempre, siempre tiene un buen propósito en todo lo que permite que llegue a la vida de sus hijos. Puedo sufrir, puedo llorar amargamente, puedo gemir de dolor, puedo pasar por toda clase de dificultades, sufrimiento y daño físico o emocional. ¿Significa eso que Dios es malo, que es un Dios malvado o que ha perdido el control de mi vida? No, no es así, porque su palabra inmutable dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman. ¿Sabe qué? Habrá algunas cosas en su vida en las que quizás usted nunca vea el bien de este lado de la eternidad hasta que llegue al otro lado, a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Dios no está obligado a darme a mí ni a usted un entendimiento pleno, absoluto y total de todos sus caminos en este momento, porque esto es lo que Él mismo nos dice en su palabra. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios tiene el control absoluto y eterno de todas las cosas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Gracias a Dios, aquí es exactamente a donde nos lleva esta verdad. Aquí tenemos a un Dios infinitamente bueno que creó un mundo originalmente bueno y puso al hombre y a la mujer en un ambiente perfecto. Les dio un libre y completo albedrío inclinado hacia Él, pero con la capacidad real de obedecer o de desobedecer, para que no fueran robots programados, sino que fueran personas plenas con la capacidad de elegir libremente el bien o el mal. Ellos, por su propia voluntad, eligieron el mal, y por haber tomado esa mala decisión cayeron de la gracia y toda la tierra sufrió las consecuencias de esa caída. Pero desde ese preciso momento en la historia, Dios aún tiene el control absoluto y ha gobernado con poder a lo largo de los siglos el quehacer del hombre, el destino de las naciones, las fuerzas de la naturaleza, los animales, la humanidad y todo lo que existe. Dios ha tenido, tiene y tendrá el control absoluto y total de la historia. Y al estudiar las Sagradas Escrituras, si pudiéramos por un momento ver en el plano espiritual las cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos aquí en la tierra, veríamos con asombro el control minucioso de Dios y cuál es su propósito final y perfecto para la humanidad. Y es que escuche esto. ¿Prometió Dios en alguna parte de la Biblia que usted siempre entenderá todo el sufrimiento, la pérdida y el dolor por el que pasa en esta vida? No. Él nunca dijo esto, y aferrémonos a esta promesa hoy. Sabemos, mire esto. Sabemos con absoluta certeza que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que lo aman, a los que son llamados conforme a su propósito divino. A veces Dios usa a personas malas, a gente que tiene malas intenciones, y permite que ocurran cosas difíciles para lograr su santo propósito en nosotros. Pero Dios siempre, siempre cumplirá su propósito en su vida si usted le pertenece. Él tiene el control total. Si Él no lo tiene, podría decirme qué seguridad real, qué confianza verdadera, qué esperanza firme tiene usted para el futuro, aparte de sus propias ilimitadas habilidades, talentos, posesiones o dinero para vivir esta vida con una paz profunda, con gozo inefable y con la seguridad y confianza de la vida eterna. La verdad es que no tiene nada seguro. Por eso le digo, y escuche esto con mucho amor, que si usted no es un creyente en Jesucristo, si no tiene una relación personal con Él, usted no tiene ninguna seguridad real de nada en absoluto en este mundo inestable. Por eso, lo más sensato, lo más inteligente y lo más sabio que usted puede hacer hoy mismo es aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Aquel que fue al Calvario, se entregó a sí mismos en la cruz. Y murió para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Lo más sabio que puede hacer en este momento es aceptar la verdad de que Él murió en esa cruz en su lugar, pagando la inmensa deuda de su pecado que usted nunca habría podido pagar. Y en el momento que usted decida de todo corazón decirle, he pecado contra ti, Padre Celestial, creo que Jesucristo murió por mi causa en la cruz y lo acepto hoy como mi Salvador personal. Confieso mis pecados ante ti y ahora te recibo como mi Salvador, mi Señor y el amo de mi vida. En ese mismo instante, el Espíritu Santo de Dios lo sellará a usted como un hijo de Dios para siempre. ¿Y sabe qué pasas a ser Dios en su vida a partir de ese momento? Él comenzará a poner nuevamente en su sitio cada una de las piezas rotas de su vida, y empezará a obrar en usted de tal manera que su bondad infinita, su amor y su gracia se expresarán en usted, por medio de usted y para usted. Y entonces procederá a ver a este Dios bueno, grande y soberano, que siempre ha estado ahí cuidando de usted.
y Él empezará a hacer en su vida sus más admirables obras de gracia, de amor y de restauración. Esa es su maravillosa oferta gratuita para cada una y para toda persona que decida creerle y confiar en Él. Amén.